Algunos expertos prevén que de no controlar el ingreso de la variante Delta al país, en septiembre podría haber un rebrote. Esto a pesar de que hoy se reportaron solamente 753 casos, la cifra más baja desde abril del año pasado. Para hablar del tema nos acompaña Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Doctor Cuadrado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, mucho gusto. A ver, mañana se inicia la etapa de desconfinamiento, pasado mañana para ser más riguroso este jueves, quizás el desconfinamiento más importante que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, doctor Cuadrado. ¿Cómo ve usted eso a la luz de lo que ustedes proyectan y también de lo que vimos hoy día, cifras muy bajas? ¿Cómo ven esas medidas? Yo creo que lo primero es decir que la situación epidemiológica al interior del país es muy promisoria, en el sentido de que estamos viendo casos a la baja durante varias semanas ya, una positividad muy baja y además una cobertura del plan de vacunación que sigue incrementándose y llegando a nuevos grupos de edad, ¿no? En ese sentido, yo creo que estamos en condiciones idóneas, y así lo han planteado muchos expertos, de avanzar hacia lo que se denominan áreas verdes o áreas libres de COVID. Que es la estrategia que permite entonces poder ir liberando de restricciones cada vez mayores, idealmente levantar todas las restricciones a las personas que están en zonas donde las tasas de incidencia de COVID son muy bajas y donde la cobertura de vacunación ha sido suficientemente alta. El gran tema que requiere eso para ser sustentable en el tiempo es que haya un adecuado control de las fronteras. Y ese es un elemento fundamental, porque uno puede imaginarse que la región de Magallanes o de Aysén, por ejemplo, podrían estar en una situación donde prácticamente ya no existan casos. Pero ellos se van a mantener en ese contexto solamente si es que logran ser muy estrictos con respecto a cuáles son las reglas que se ponen para las personas que pueden ingresar a esas zonas territoriales que han logrado un control. De la misma manera nos podemos imaginar, si es que Chile en su conjunto está en una mejor situación sanitaria, resulta fundamental que el control de las fronteras sea muy estricto para evitar sobre todo el ingreso de la variante Delta, que hemos visto los estragos que ha causado en muchos países europeos, incluso en países que han tenido coberturas de vacunación muy altas al momento de llegada de la variante Delta, ¿no? Y eso yo creo que es el escenario más crítico, ¿no? Entonces, cuando decimos, si es que no hay un adecuado control de fronteras e ingresa la variante Delta y comienza a existir una transmisión comunitaria, lo más probable es que va a ocurrir algo muy similar a lo que hemos visto en Europa, donde habiendo estado en una situación de muy buen control a comienzos del verano europeo, incluso estando en el verano, han visto un incremento muy relevante de casos, sobre todo en los grupos de población más joven y aquellas personas que aún no han completado sus esquemas completos de vacunación, ¿no? Y también aprendiendo de la experiencia europea sabemos que toma aproximadamente entre unas 6 a 8 semanas desde que comienza la transmisión comunitaria de la variante Delta para que esta variante se haga dominante dentro del país y que se comience a ver un incremento muy rápido de los casos, ¿no? Por eso hablamos de mediados de septiembre como una fecha en la cual, si las cosas no se hacen bien, podríamos ver un incremento de casos, considerando de que la situación epidemiológica es ideal para un adecuado control de fronteras y poder mantener de manera sustentable durante varios meses un muy buen control epidemiológico dentro de las fronteras del país. Pero, doctor Cuadrado, que este lunes, por lo menos ayer lunes, comenzó esta nueva etapa de fronteras protegidas en el aeropuerto, con ciertas flexibilizaciones, sobre todo para ciudadanos chilenos, para salir y para entrar a nuestro país, no así con los extranjeros. Bajo esas fronteras seguras, usted ve este escenario de 6 a 8 semanas, que es probable que tengamos rebrotes como sucedió lamentablemente en Israel, en Reino Unido, con esta famosa variante Delta. Yo creo que en términos del control de fronteras estamos hablando de unas fronteras inseguras con el plan actual. Ya. La verdad es que en esta materia creo que se ha avanzado de una manera que no es prudente, y para explicarle un poquito más por qué no, ya cuando teníamos un bajo flujo de pasajeros internacionales, en un escenario en el cual en teoría las fronteras estaban cerradas, nunca completamente cerradas, pero sí habían muchas limitaciones para tener que demostrar por qué uno tenía que salir y volver a entrar, incluso en ese escenario, y que las personas tenían que en teoría cumplir 5 días obligatorios en un hotel sanitario, vimos rupturas de protocolos y vimos que la capacidad de fiscalización de las CEREMIS no fue suficiente y se generó el ingreso de variante Delta en varios clústeres. Entonces, en ese escenario en el cual estábamos siendo mucho más estrictos hace un par de semanas atrás, si es que eso lo flexibilizamos primero, haciendo que puedan incrementarse el flujo de pasajeros en 5 o 6 veces,
debido a que ahora cualquier persona vacunada puede salir del país sin tener que dar ninguna explicación. Y segundo, la medida que me parece más preocupante aún que el incremento del flujo de pasajeros, tiene que ver con que las personas van a hacer cuarentenas no supervisadas, o sea, van a hacer cuarentenas en sus domicilios, desde el día que llegan, ¿no? Mm. Y sabemos que es absolutamente imposible para las Serenis del país estar fiscalizando las cuarentenas que van a hacer miles de personas en sus casas, que van a ingresar semana Doctor, a semana, ¿no? entonces la propuesta un poco que ustedes o dentro de esta conversación es quizás volver a lo que teníamos antes, que eso que era más riguroso y cumplirlo, más que lo que estamos viendo ahora. Absolutamente, yo creo que para poder hacer sustentable las ganancias en libertades que estamos teniendo dentro del país, para poder hacer sustentable la reactivación económica, ¿sí? Y obviamente mantener las condiciones sanitarias adecuadamente controladas, eso requiere mantener ciertas medidas. Y hay una medida que es fundamental, por todas las razones que hemos explicado antes, que es el control adecuado de las fronteras. Si es que no controlamos adecuadamente el ingreso a la variante Delta, podemos poner en riesgo todo lo que hemos avanzado hasta la fecha en un adecuado control y apostar, digamos, que la vacunación por sí sola va a ser suficiente y que no vamos a requerir estar preocupados, por ejemplo, el ingreso de nuevas variantes como la Delta o otras variantes que puedan aparecer durante los próximos meses, yo creo que no es realista y que nos pone en una situación de mucho riesgo de nuevos rebrotes y de tener que estar lamentando otra vez el que por haber muy rápidamente y sin la adecuada prudencia levantado todas las medidas al mismo tiempo, nos puede llevar a un escenario epidemiológico, económico y social nuevamente muy complejo como el que hemos tenido ya varias veces en el país. Respecto a eso, ¿qué es lo que se conoce un poco para entender quizás cuánto puede golpear si es que ocurre este rebrote? ¿Qué se conoce, doctor, de esta famosa variante Delta? ¿Por qué? Porque nosotros, quizás en el último rebrote tan fuerte que tuvimos, sobre todo que afectó a la población no más de 60 años para abajo, era la famosa variante brasilera, que se evolucionaba, de acuerdo a los que explicaban intensivistas, a cuadros mucho más graves, era mucho más violenta. ¿Qué se conoce de esta variante Delta? Sabemos que se transmite más fácil, pero escala a situaciones mucho más graves con mayor facilidad, como la variante brasilera famosa. Lo que sabemos que esta es la variante más contagiosa que existe hasta la fecha. Para tener una noción del grado de contagiosidad adicional, el virus original de Wuhan, por cada persona que desarrollaba un contagio, contagiaba a 2 a 3 personas adicionales, ¿sí? La variante Delta se ha estudiado que contagia alrededor de 6 personas cada persona que ha sido contagiada. O sea, es prácticamente el doble de más contagiosa que el virus original de Wuhan. Y es también más contagiosa que la variante británica y la variante sudafricana y la variante brasileña, que han sido las principales variantes de preocupación que han circulado durante los últimos meses, ¿no? Entonces, en términos de la velocidad a la que se propaga, es muchísimo más contagiosa y eso ha hecho que rápidamente también se vuelva la cepa predominante en muchos países europeos, ¿no? Con respecto a la severidad de los cuadros, no tenemos una información que yo diría es 100% taxativa sobre esto. Hay algunos reportes de Inglaterra en que reportan un ligero incremento del riesgo de hospitalización, pero que igualmente, y eso es algo positivo de notar en el caso de Inglaterra particularmente, es que si bien suben mucho los casos, las hospitalizaciones también han subido, pero no a una magnitud tan grande como se vio en brotes anteriores, y las muertes también han crecido, pero a un ritmo más bajo que con los brotes anteriores. Y eso se explica por qué, por las vacunas. O sea, es una variante que es mucho más contagiosa, que podría ser más severa, pero que en un contexto en el cual hay altas coberturas de vacunación, parte de los efectos negativos que puede tener, o los efectos más preocupantes que puede tener la variante, se ven un poco atenuados, ¿no? El principal Sí. problema también en Inglaterra, que ha sido muy claro, es que los grupos que no han estado suficientemente inmunizados, sobre todo para la población más joven, ha tenido cuadros mucho más graves, ¿no? Porque son los grupos que no han estado hasta la fecha completamente inmunizados, grupos de niños, por ejemplo, en el cual esa es una de las razones también por las cuales es tan relevante mantener a raya y evitar el ingreso de la variante Delta, porque siempre en una sociedad van a haber grupos que no van a poder estar inmunizados completamente porque su sistema inmunológico no responde adecuadamente, porque aún no hay vacunas disponibles para ese grupo de edad, como por ejemplo los niños muy pequeños, entre otras razones, ¿no?
Entonces ahí hay un desafío sanitario muy relevante y como digo, creo que no es el momento de poner en riesgo todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista del control sanitario y de la ganancia de libertades civiles, la reactivación económica que se está generando gracias a un control sanitario por esta idea de liberar completamente o flexibilizar tanto como se está haciendo el control de las fronteras. Y si se da este rebrote, por ejemplo, en el peor escenario, doctor Cuadrado, de 6 a 8 semanas, vimos que el primer gran brote en nuestro país afectó sobre todo a adultos mayores, el que conocimos en los últimos meses, lo decíamos antes, personas entre 40, 50, hasta más o menos los 60 años, ahí se concentró lamentablemente sobre todo el número de fallecidos también y cuadros graves, tomando en consideración la cantidad de gente vacunada, 2/3 más o menos de la población total. ¿Cuál sería el rango etario? Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de los niños. Quizás la población y el fuerte de la población no vacunada, ahí va a estar quizás el golpe más doloroso si es que llegase con fuerza la variante Delta. Lo que ha mostrado la experiencia europea con la variante Delta es que la transmisión ocurre sobre todo en población más joven. Estamos hablando de población bajo los 40 años, ha sido la que ha tenido una mayor, o sea, los grupos donde se generan mayor cantidad de contagios y también la mayor incremento en términos proporcionales de las hospitalizaciones, ¿sí? El caso de los niños es muy importante en el sentido de que como los niños tienen coberturas muchísimo más bajas que el resto de los grupos, suelen ser los lugares en los cuales el virus se transmite más rápidamente. No necesariamente van a haber muchas hospitalizaciones de niños, porque en general hacen cuadros más bien leves, pero sí los niños van a ser la forma en la cual el virus va a seguir encontrando otras personas, ¿no? Entonces, las escuelas se vuelven lugares en los cuales el virus encuentra el camino para llegar de, por ejemplo, un lugar a otro o una casa a otra y afectar sobre todo a los padres más jóvenes que pueden tener esquemas de vacunación, por ejemplo, incompletos, ¿no? Entonces, ese es un poco el escenario de lo que hemos visto en Europa y que podría ser también un escenario probable en Chile en caso de que comencemos a ver una circulación comunitaria de la variante Delta. Doctor, también la región metropolitana está muy cerca en cuanto al número de vacunados de alcanzar por lo menos los parámetros que ha puesto la autoridad para retrasar el inicio del toque de queda, que sea a partir de las 24 horas de la medianoche, como ocurre ya en varias regiones del país. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Sobre todo tomando en consideración que son las reuniones nocturnas, las reuniones sociales donde se concentra el foco de contagio. Sí, yo te diría que más preocupante o tiene una mayor implicancia que el toque queda, a la hora del toque queda, la mayor implicancia tiene que ver con las restricciones de aforos, ¿sí? Ya. En fase 3 está permitido, digamos, actividades sociales, como pueden ser matrimonios u otros eventos, que pueden llegar a 200 personas con grupos de personas que estén vacunadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese escenario, digamos, las reuniones sociales están permitidas con aforos muy grandes, ¿no? Y yo diría que por lejos, eso es una medida que tiene mucho más riesgo a aplazar el toque de queda por 3 o 4 horas, ¿no? Sobre todo porque los aforos que se pueden generar en los domicilios particulares de las personas son siempre mucho más reducidos que los que se pueden, o los riesgos que hay en actividades masivas, como pueden ser actividades sociales, matrimonios u otras, ¿no? Entonces yo creo que ya hemos cruzado una línea en la cual se ha flexibilizado muchas actividades que son de más riesgo a el permitir que las personas se reúnan en grupos pequeños dentro de los domicilios hasta 2 horas más tarde de la que se están reuniendo ahora. Por último, doctor, ¿cómo ve esta polémica que se ha suscitado entre la autoridad y diversos alcaldes por los problemas en la vacunación, la falta de llegada de vacunas Pfizer, sobre todo los problemas de suministro a nivel internacional, estas priorizaciones que ha puesto la autoridad para la vacunación en varios de los vacunatorios, sobre todo, por ejemplo a gente joven con comorbilidades, a embarazadas, a quienes buscan una segunda vacuna mayores de 18 años? ¿Cómo ve usted esa polémica? Yo creo que esta polémica es una polémica absolutamente innecesaria. Por una parte, yo creo que es de alguna forma inevitable que existan quiebres de stock en el contexto de la principal pandemia que hemos tenido durante el último siglo para poder acceder a vacunas de manera oportuna. Chile ha tenido una posición muy prioritaria y privilegiada en términos globales de poder acceder a una gran cantidad de dosis de vacunas.
Por lo tanto, el tema de que hayan quiebres de stock no es una sorpresa, tampoco es algo, digamos, que solo ha ocurrido en Chile, en muchos países que han tenido quiebres de stock. El tema clave acá es cómo se manejan esos quiebres de stock, y yo creo que la principal crítica que uno podría hacer ha sido las dificultades de coordinación y de comunicación adecuada y oportuna entre la autoridad a nivel central y los municipios. Y yo creo que una constante que yo he visto al menos de muchas alcaldesas y alcaldes sobre esta materia es que no se les informó oportunamente, y que existía una serie de decisiones unilaterales por parte de la autoridad que no son comprendidas por las autoridades locales y que además llegan a última hora, ¿no? Y eso hace muy complejo el manejo a nivel local, ¿no? Porque son finalmente las alcaldesas y los alcaldes los que están a cargo de ir llevando a la comunidad a través de los centros de salud familiar y los vacunadores municipales las vacunas, ¿no? Y yo creo que ahí se requiere un trabajo mucho, pero mucho más cercano, y yo creo que también mayor previsión por parte de la autoridad. Los quiebres de stock no ocurren de la noche a la mañana. La autoridad sabe cuando hay cargamentos que no van a llegar con al menos algunos días de antelación, y por lo tanto yo creo que hay planes de contingencia, y mejorar la articulación con los gobiernos locales se hace fundamental, entendiendo que las alcaldesas y los alcaldes son parte fundamental para responder a esta pandemia, y hay que articularse muchísimo mejor desde el nivel central con ellos. Doctor Cristóbal Cuadrado, secretario técnico del Colegio Médico, le agradecemos este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Eso, a seguir cuidándose y a vacunarse todos quienes aún no lo hacen. Gracias, doctor. Buenas tardes. 5 de la tarde con